Gala. Estuve revisando en la declaración que hizo creo que es organización, no sé si fue la Comisión Internacional de Derechos Humanos o Comisión Interamericana, pero hicieron una, una advertencia que me pareció muy interesante. Bueno, tienen un artículo, una declaración donde hacen como 200 advertencias y todas ya no encuentran un adjetivo más alto para expresar su repudio. En una de esas expresaban su repudio por el ataque y la intimidación a periodistas en Colombia. Entonces, esta decía más o menos la declaración, la cito, la gloso de memoria, que expresamos nuestro repudio extremo porque no se está preservando la vida de los periodistas e incluso ha habido ataques, intimidaciones e incluso violencia física en contra de las instalaciones de algunos medios. Y obviamente el adjetivo fue lo que me brincó, algunos medios. Ahí ya estamos entrando a un proceso completo de violencia contra el relato, ¿no? De una búsqueda de manipulación del relato colectivo. ¿Cuáles son los medios que están siendo violentados? ¿Cuáles son los medios que no están siendo violentados? Aprovechándonos, si nos podemos hacer un panorama de cómo funciona la difusión de la verdad, entre comillas, en Colombia, me gustaría saber, ¿no? Como cuáles son los distintos narradores que hay y cómo interactúan esos distintos narradores con las distintas partes de la sociedad. Pues yo creo que esta pregunta se puede partir, digamos, en dos. Desde, primero, como quiénes son los grandes medios que monopolizan la mayor cantidad de visitas y mayor acceso en el país y los que tienen mayor impacto, poder y demás, y de qué está pasando, o sea, por el otro lado, qué pasa con los nuevos medios independientes que están en las calles en primera línea con los manifestantes y que están al mismo tiempo recibiendo constantes ataques. Como que son dos cosas que o al menos nosotros hemos podido entender como distintas, porque no es lo mismo el medio caleño que está sufriendo de frente el ataque a la prensa a el medio que está en Bogotá que está atacando directamente al manifestante. O sea, son como dos universos y pues obviamente hay medios de estas, pues como los de las grandes familias que están recibiendo ataques de la gente, pero también lo reciben después de esas grandes portadas atacando la movilización social y demás. Entonces creo que podemos dividirlo en dos. No sé si, Santi, creo que tú lo puedes explicar mucho más claro, al menos los dueños. Nosotros incluso hemos hecho como muchos análisis de dueños, nuevos dueños que han llegado, y esto ha sido todo un cambio de cómo se comprende también la comunicación desde unas vertientes muy claras. Pues lastimosamente eso también va hacia atrás. No, y es simplemente que Colombia tuvo que hacerse a partir de planos de países extranjeros, creo yo. No, que funciona, no, que nosotros un poco descargamos país, ¿no? Descargamos Estado-nación, pero nosotros no somos un Estado-nación. Nosotros somos un territorio plurinacional y pluriétnico sobre el cual se vino a sentar una idea imperial, que no es un Estado-nación, y esa idea unificadora a través de, primero, la ambición económica y segundo, la pretensión de la evangelización, lo que hace es que nos convierte en una mezcolanza en la cual decidimos montar, y me refiero yo a los blancos criollos terratenientes, un modelo de país. Y sobre ese modelo se empezaron a formar también los medios de comunicación. Entonces, en este país, por ejemplo, hay muchos izquierdistas de clase alta, muchos gomelos mamertos, muchos gomertos como yo. ¿Por qué? Pues sí, porque es que la gente que tenía el privilegio de tener una biblioteca en su casa, en su gran mayoría, pues era gente de las élites liberales de plata, ¿no? Entonces, los medios liberales o conservadores fueron hechos por familias que estaban pegadas de los centros de poder, es decir, en los partidos, militantes que tenían plata y dijeron, no, es que necesitamos un medio de comunicación, sea para hacer propaganda de los gobiernos, en el caso de la hegemonía conservadora, o para hacerle resistencia, en el caso de los periódicos liberales, o después cuando se volteó, pues viceversa, ¿no? Entonces, esos medios hechos desde el poder siempre han sido narradores del poder, y esos son los medios que por historia pues han venido generando un capital y un sistema de negocios, y ese sistema de negocios ha ido adaptándose a las diferentes dinámicas del poder porque el poder se transforma, el poder va dando, ¿no? Va dando tumbos y va generando las curvas para lo que necesita y los medios con él. Y en este momento los medios que nosotros tenemos tienen un modelo de negocio que está completamente pegado del poder a través de la pauta. Es decir,
se abandona la idea de hacer negocio a partir de las audiencias, y ese abandono de las audiencias lo que supone es que empieza a entrar pauta de otro lado, o que empieza a entrar la pauta de cualquier manera. ¿Y quién es el mayor pautante? Los gobiernos, el gobierno central nacional y los gobiernos municipales o distrital en el caso de Bogotá. Entonces se instala la idea de que los medios tienen que ser complacientes con el poder y todos sus allegados, porque nosotros, o sea, el gobierno lidia las peleas de las grandes empresas y de los grandes grupos financieros. Entonces todo se entiende como el gobierno. Nosotros tenemos un Estado que está cooptado corporativamente porque el gobierno, incluso es que el banquero más poderoso de este país, el hombre más rico de este país, puso fiscal general durante mucho tiempo. Y ese fiscal general que puso, a pesar de todos los conflictos de interés que tenía y a pesar del escándalo de Odebrecht, era la perla en el poder. Y ese señor fue también el supraministro, ¿no? El jefe de gabinete del gobierno Santos. Creo que eso explica perfectamente qué es lo que pasa. Es que cuando uno habla del gobierno, está hablando del gobierno y de los gremios y de los bancos y de las megaempresas, no solamente del gobierno y los partidos de gobierno. Y esos centros de poder siguen siendo los que tienen a los medios hegemónicos grandes. Y eso cada vez se hace más evidente y cada vez la brecha rompe más o se acaba más con la hipocresía de somos periodismo objetivo y cada vez está mucho más cerca de una narrativa que simplemente ni siquiera cuenta el poder, sino pavimenta la carretera por la que el poder camina. Que ese es el gran problema de no estar mirando al poder, ¿no? Si uno está del lado del poder, el poder le dice vamos por allá. Y entonces pavimentan por allá. Y esa es la caminata que hace. El enemigo interno, la necesidad de la institucionalidad, que ese es el cuento de la institucionalidad, es que en nombre de la institucionalidad se despiden periodistas, se censuran noticias, se quitan notas de prensa, se cortan, se saca a la gente, se la calla en nombre de la estabilidad institucional, porque Colombia tiene un cuento montado que es el de somos la democracia activa más antigua del continente, ¿no? Que llevamos desde el 57 sin ningún tipo de dictadura y que así hemos permanecido. Entonces que miren, no están bonitos y eso no funciona así. Pero a eso se le suma que este modelo de negocios y este sistema de apellidos están combinados. Entonces los medios también obedecen a un sistema de castas y ese sistema de castas se hace evidente cuando ustedes ven a quienes están agrediendo. Entonces claro, hay agresiones que son inaceptables contra los medios hegemónicos. Nadie tendría por qué entrar a romper un edificio de una emisora de radio, por mala que les parezca, o un canal de televisión, por malo que les parezca, porque eso primero no soluciona nada y segundo lo que hace es victimizar a alguien que está haciendo su trabajo, porque los medios finalmente son empresas, no son productoras de robots malignos que replican un mensaje, sino son empresas donde trabaja gente buena, mala, regular, más mediocre, más inteligente, menos inteligente, pero que tiene un trabajo y lo cumple. Pero a la gente a la que ataca la fuerza pública, pues son gente que está en medios muy pequeños, medios, ¿no? Loco, ¿cómo se llama? Hay uno de Cibatea al que le meten una bala de caucho en el estómago, ¿no? Le dan un golpe durísimo y no lo pudo ver en vivo porque al ESMAD no le importa, siempre y cuando no se trate de un periodista carnetizado por uno de los medios grandes. Y ni así, porque uno de los medios más enfocados en la protesta, en la movilización social, es un medio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de los Andes, que es la universidad de mayor, o sea, la universidad de élite privada de Colombia, es los Andes. Y a los periodistas de 070, que es el medio de la Universidad de los Andes, igual se los agrede. Porque el punto es quién tiene la pauta, quién tiene la cercanía al poder, y sobre ese sistema de castas funciona. Y lo que se hace ya al final es poner a los medios como partícipes de ese poder, ¿no? Y es no solamente narrar el poder por la pauta, sino tener la posibilidad de poner o no poner gente, que eso siempre ha pasado. Entonces, poner o no poner el editorial que hace que voten por tal o cual candidato, poner o no poner la encuesta, tener o no tener el aparato que permite tomar decisiones, saber qué tan cerca están o qué tan al oído le hablan al poder los directores de los medios, o incluso cómo a muchos periodistas se los apuntala como centros de poder al interior de sus propios medios y les permiten ser casi como un equivalente de la Oficina de Recursos Humanos, que dicen quién se queda, quién no se queda, quién se va, y generan simplemente un círculo vicioso y replican esos vicios del poder al interior de los mismos medios. Y de esa manera se coopta por completo a la prensa hegemónica, los grandes
animales de ese ecosistema mediático. Sí, pero a los pequeñitos, ya cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y cuáles son las agresiones? La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia está reportando que es como una de las como de los momentos más violentos que se ven en las calles contra la prensa. Como que ya había ocurrido ataques a la prensa en 2019, cuando fue pues como el comienzo de este paro realmente fue en noviembre de 2019, y luego pues otra violencia que se desató en una masacre que hicieron en Bogotá el 8 y 9 de septiembre del 2020, pero entonces ahora ya la FLIP está diciendo hay más de 87 agresiones, 103 víctimas. Esto es demasiada gente que está recibiendo ataques de la fuerza pública contra periodistas, y no solamente agresión física como eso que te mandan un pepazo de cualquiera, que son estas armas supuestamente no letales, pero pues que son absolutamente inaceptables que las tengan, sino obstrucción. Por ejemplo, aquí no entran, aquí no pueden grabar, quitar la cámara, o sea, ese tipo de cosas también son agresiones a la prensa, amenazas, robo y eliminación de material de lo que ya está grabado, detenciones ilegales, y otra que a mí me parece pues muy grave, que es negar el acceso a la información. Como nosotros necesitamos los datos y la Defensoría del Pueblo no los tiene, y entonces ¿quién las tiene? Las organizaciones civiles. Entonces es muy triste que no den respuesta. O sea, ¿dónde están los desaparecidos? ¿De quién es ese carro del que supuestamente estaban saliendo periodistas, policías infiltrados? No hay datos. Y cuando uno va y los pide, ese bloqueo de acceso a la información también es agresión a la prensa. Entonces, como uno empieza a ver esto, y obviamente a mí no me pasa el teléfono un ministro para darme un testimonio. O sea, tengo que ser como la periodista pues famosa de la televisión y eso para acceder, pero pues el periodista en este pueblo chiquitico, miniatura, que le dice a la alcaldesa de Bogotá o al alcalde de Cali, venga, deme datos, pues no va a acceder a sus datos. Entonces también es como un tema de desigualdad de acceso bien grave, que pues hay que hacerle seguimiento. Y lo otro que es muy bello, que es como el último escalafón, es la cantidad de medios nuevos que nacieron en este mes. O sea, yo estoy feliz de ver nuevas personas que están transmitiendo, gente que se está armando, haciéndose sus primeros carnets de prensa, diciendo cuáles son los derechos de la Constitución que los avalan, más podcasts, más lives, spaces, Instagram stories. O sea, esto estalló, y es una tristeza que el mundo de la comunicación se fortalezca cuando estamos en estallido social, pero pues siempre pasa, ¿no? En Chile pasó, está pasando acá, y pues esos son como el lado bueno de la historia, y también es lindo ver cómo eso empieza también a atravesar sistemas de rigurosidad, de ética, o sea, como ciudadanos comprometidos con esto de que la comunicación pues tiene que pasar por muchos estándares de calidad. Eso también ha estado ocurriendo, como en esos 3 niveles. Sí, es que esto que me cuentan de las cuotas suena gravísimo, porque no sé, según lo entiendo, el poder del periodismo debería ser observar al poder, como dice Santiago, observar al poder, hacerlo rendir cuentas, pero si el gobierno le está pagando a los medios para publicar lo que el gobierno quiera, en términos prácticos se convierte en un aparato de propaganda, ¿no? Sí. Sí. Ahora, yo tengo otra pregunta como al respecto con este tema del periodismo. Es que, bueno... Uy, además tengo un ejemplo para eso, de lo que acabas de decir. De una. No, pues es que esto es así. Imagínense un presidente que está con el país parado. Entonces dice, ¿qué tal si hacemos una campaña al exterior para que nos escuchen nuestros amigos que hablan inglés? Porque tenemos un presidente que pronuncia bien las palabras. Y entonces el man se hace una autoentrevista con una agencia de publicidad muy pulida, o sea, el trabajo que hacen estas personas en serio es bueno, y se autoentrevista en inglés sobre lo que hablamos al comienzo. Hay una persona que moviliza millones a las calles. Entonces él hace como toda esta transmisión, y esto es propaganda claramente diseñada por la Oficina de Comunicaciones de un presidente que además tiene un show de televisión todos los días, sensacional, del que Santiago pues puede hablar un rato. Y al mismo tiempo sale en una de estas revistas de las que estamos hablando, que es Revista Semana, una portada con exactamente el mismo mensaje. Es como si hubieran compartido guiones. Es como, no solo es como vamos a hacer propaganda y estamos accediendo como a hacerle el juego al gobierno, sino que además pareciera una actividad conjunta que se hace en una misma oficina. Y ahí es cuando uno dice, dejen de joder. O sea, ¿qué es esto tan grosero que es tan evidente? O sea, sale el video institucional
al lado de la portada de un medio de comunicación con el mismo mensaje, con la única diferencia de que en el gobierno sale en inglés, porque, o sea, wow, y con la otra, pues que sale pues la foto del personaje, pues como el que moviliza a toda la gente con además un titular que dice como Petro, basta ya, como estamos cansados de tu paro. Y es como, ¿de qué están hablando? Eso me parece importante para tu ejemplo que decías de cómo se ve la propaganda, es que lo vivimos. O sea, fue un domingo en el que fue tan evidente que, o sea, yo ya no sabía si llorar o reír.